Listo. ¿Listo? Grabando episodio 7 Genuino Podcast y bueno, muy bien, buenas tardes, estamos el día de hoy aquí desde Murcia, España. Estoy acompañado de una persona que conocí en la clase de Marketing y Comunicación del máster que estoy cursando. Juan, bienvenido a Genuino Podcast, es un placer para mí tenerte el día de hoy aquí. La clase magistral que tuvimos acerca de Marketing y Comunicación y yéndonos ahí por las ramas, el entretenimiento fue algo que me pareció de alto valor. Y bueno, eso nos convoca el día de hoy. Un gusto nuevamente que estés aquí. Por favor, me gustaría que te presentaras un poco con la audiencia de Genuino Podcast y nos contaras un poco más acerca de tu background y tu perfil. Pues muchas gracias por invitarme y por dar la posibilidad, ¿no?, de hablar de cosas que nos gustan, que nos interesan y que esperamos que interese a la gente que nos escucha. Y nada, pues yo soy Juan Francisco Hernández, soy profesor en la Universidad Católica de Murcia. Nos conocimos en ese máster en Marketing y Comunicación, que ahonda un poco pues, en todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos del marketing, de la comunicación y cómo poder aplicar todos esos conocimientos y ese aprendizaje. Y bueno, pues soy de Murcia, nací aquí en Murcia y bueno, tuve una vida muy buena, muy bonita, muy familiar, muy de amigos. Y bueno, yo estudié comunicación audiovisual aquí en la universidad a través de una beca deportiva. Y cuando acabé, pues nunca me había planteado ser profesor, pero en esos momentos la vicedecana de comunicación audiovisual, Isabel Sarabia, pues bueno, me metió el gusanillo de la investigación, me invitó a investigar con ella en algunas investigaciones y proyectos que llevaba en ese momento el grupo de investigación. Y nada, me picó la curiosidad, eso llevó a meterme dentro del programa de doctorado, eso me llevó a empezar a trabajar precisamente en este estudio en el que estamos un par de años como becario y ya pues terminé el doctorado y me metieron, ¿no?, dentro del claustro de profesores tanto de formación profesional de realización de visual y espectáculos como en el grado de comunicación visual y ya pues han sido 12 años en los que he evolucionado y he ido pues asumiendo diferentes roles. Ahora también soy coordinador de internacional de la Facultad de Comunicación, vocal de la Comisión de Calidad también del título. Y bueno, y en lo que más nos llega a estar en esta situación, que es el máster en Marketing y Comunicación por un lado, que es el máster en el que nos hemos conocido, y del otro lado pues también coordino otro máster, que es máster en Marketing y Comunicación para la industria del entretenimiento, que es un máster mucho más enfocado en aspectos relativos al cine, a la música y a los videojuegos principalmente. Bueno, muy bien, y justo de eso quisiera comenzar a hablar ya que pues en episodios anteriores hemos conocido en Genuino Podcast otros profesionales y otros actores de la vida de la fotografía y el video, y que sí que pienso que en este caso pues estamos contigo que has tenido un background académico importante, pero sí que considero que para poder hablar de cine, disfrutar de cine, de música o de las artes en general, pues no hay que ser un gran conocedor, sino simplemente una persona sensible pues, al arte. Dicho eso, Juan, quisiera preguntarte, y pues que es relevante en este momento, montarnos en la plataforma de Spedi, que ha sido una entrega más de los premios Oscar. Y pues, bueno, de primera mano preguntarte qué te ha parecido esta entrega, qué opinión te merece un poco la película ganadora, Anora, que antes de habíamos comentado un poco, y me interesa mucho pues saber desde tu perfil y por supuesto tu opinión y tu criterio y tu sensibilidad acerca de lo que ha sido esta película, que creo que pues yo me la he disfrutado y pues bueno, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, antes de nada, qué bonito es el arte, ¿no? Y qué maravilloso, ¿no?, en todos los sentidos, cualquier tipo de arte, sea desde el culinario, gastronómico, hasta el arte de escultura, pintura, y qué bonito es el arte relacionado con el entretenimiento. Me has preguntado por los Oscars, que todos los años yo creo que es un evento multitudinario, internacional, mucha gente que se depela por la noche para ver esa entrega de premios y sobre todo comprobar si esas apuestas iniciales que han hecho realmente ¿no?, han acertado o desacertado. Bueno, los Oscars siempre son la estrella en sí misma de lo que es el cine. Este año leía por ahí alguna crítica o algún comentario en medios de comunicación
diciendo que había sido una de las galas más especiales o más bonitas. Yo supongo que también de las más tranquilas, ¿no? Después de aquella bofetada de Will Smith y otro tipo de controversias, ¿no? Que siempre ha habido en los Oscars. Creo que este año ha sido una gala tranquila, una gala emotiva, una gala donde yo creo que todas esas previsiones que más o menos se entreveían un poco entre bambalinas y las predicciones que se hacían desde muchos medios de comunicación, yo creo que al final se ha cumplido un poco con esas expectativas. Fuera de lo de a mejor actriz principal, creo que no ha habido ninguna sorpresa especial, más allá de, como tú comentabas, de Anora, ¿no? Y bueno, pues ha ganado una película. Yo no sabría cómo catalogarla tampoco. Yo la vi un par de días antes de la entrega de los premios Oscar. La vi con mi mujer y a mi mujer no le gustó nada, se aburrió desde el principio. Y yo, sin embargo, encontré en la película algunos atipos y algunos rasgos de comedia que me ilusionaban mucho con la película. No sé si es la mejor o es la peor, yo creo que ahí ya el gusto, ¿no? La determinación que tenga la gente y cómo veas un poco la película, el ambiente en el que la veas, tu estado anímico también, muchas veces eso tiene mucho que ver, pero bueno, al final votan los de la Academia, que son los que importan, y han decidido votarle el premio a Mejor Película a una que bueno, que por lo menos yo creo que en lo relativo al espectador ha causado cierta sensación, y yo creo que eso también es bonito y es de agradecer, que no sea siempre pues esos mainstream, ¿no? Esos blockbusters siempre los que llegan a ganar este tipo de premios. Creo que en ese sentido Anora ha puesto sobre la mesa un cine más independiente, fuera de lo clásico, fuera de lo mainstream, y yo creo que eso es, para mí, es lo más favorecedor en este caso de la gala de entrega de premios. Muy bien, y complementando un poco lo que señalas acerca del director de Anora, Sean Baker, yo hice una consulta, por supuesto, y pues leí un par de entrevistas suyas en las cuales me enteré por lo menos que bueno, su filmografía, que yo realmente también solo he visto Anora porque como que es uno de esos directores que saca la creatividad, saca el conejo del sombrero y sorprende a todo el mundo. Me llevé la sorpresa de que una de sus películas también muy premiadas fue grabada con 2 iPhones. Es decir, que ya los recursos de la creatividad al límite, que es algo que conversaba también con un colega, hace parte del arte, ¿no? Hace parte de la creatividad, como que muchas veces creemos que los grandes presupuestos son los que se llevan pues todos los reflectores y pues vienen estas personas con creatividad y realizan este tipo de filmes que te llevan nuevamente a conectar con la esencia del cine, creo yo. Dicho eso también, señalar contextualmente pues que Anora, además de llevarse el premio a Mejor Película del Oscar, su actriz se ha llevado el premio a Mejor Actriz, Mickey Madison, que se llevaba el Oscar por encima de otras películas. Y pues sumarle al hecho que sí que creo que es importante que este director haya puesto, pues no haya puesto en la discusión pública, porque es algo pues en especial de la sociedad colombiana, que es de donde yo provengo, que provoca una lectura un poco amplia y es el trabajo sexual. Creo que es también parte de su agenda como director de cine. En una de sus entrevistas le preguntaban a este tipo como, bueno, ¿y por qué el trabajo sexual, parafraseándolo por supuesto, por qué el trabajo sexual mostrado de esta forma? Y él respondía algo como que yo quiero mostrar en mis películas lo que poco se ve. Y sí que es evidente que en Anora, y ya haciendo un poco de comentarios de spoiler, porque las personas que escuchen este podcast ojalá hayan visto la película. No es un podcast previo de spoiler. Pues es esta lucha de clase social, es esta lucha de la mujer, es esta idea de que el sueño americano que muchas veces vemos en la película retratado con mucha violencia, se pasa al plano en donde el sexo y el dinero es una moneda de cambio cualquiera y que además de eso pues las trabajadoras sexuales son trabajadoras como cualquier otra persona que lleva su tupper al almuerzo para comer, que tiene una relación un poco empática con su jefe. Entonces este tipo de situaciones que llevan a que pues, se produzcan estas charlas y podamos como sacar, llamo yo, la carnecita de lo que nos quiere contar este director, claro, con su narrativa, con las imágenes, con el sonido y con todo lo que nos está contando. Y siento que también los premios Oscar, pues que también son premios, digamos,
del mainstream y de los gringos y del comercio y del dinero, pues sí que pone delante del micrófono como estas discusiones demócratas, políticas, sociales, y que creo que es muy, muy, muy valioso. Sí. Frente a eso, ¿qué lectura tienes tú Sí. o qué opinión te merece? Bueno, por un lado tenemos lo que está siendo, como tú bien decías, un poco la democratización de la tecnología dentro del cine, ¿no? Algo que siempre había costado mucho, porque siempre parece como que las películas, si no gozan de un background muy grande a nivel tecnológico, parece que la película no se expone, ¿no? Uno no la siente realmente como una película, ¿no? Y en este caso que decía Sam Baker, ¿no? Es una persona que se ha visto como trabajando con otro tipo de tecnologías. Al final lo importante es lo que cuentas y cómo lo cuentas y cómo eso lo consigues transmitir y llevar hacia el espectador, ¿vale? De hecho, hay películas ya en Hollywood que se están grabando con teléfonos de última generación. Es verdad que luego utilizan un tipo de lentes, iluminación especial, pero al final el soporte o la base de la tecnología es algo tan sencillo como un smartphone. Luego, evidentemente, otro tipo de tecnología mucho más profesional que está ahí, porque la lente en el cine es muy importante para poder transmitir, pero yo creo que esa democratización de la tecnología está muy bien, porque esto va a permitir a muchas personas que aman este arte poder participar en festivales, concursos, etcétera, simplemente con un teléfono móvil. Y esto conecta muy bien también con lo que comentabas. Yo creo que la mujer en el cine ha sido algo fundamental a lo largo de la historia. A lo mejor en los primeros años del cine la mujer siempre era como un papel un poquito más secundario, pero yo creo que eso cambió, que se dieron cuenta ya desde los primeros años que la importancia de la mujer y el hombre era fundamental para tener un buen cuento, tener un buen relato, tener una buena narrativa en las películas. Hemos visto como en Anora, ¿no? La interrelación de esos dos personajes, cómo se trabaja ese tipo de temática, ¿no? Que a veces puede ser muy controvertida porque lo es, pero yo creo que no solo en Anora, sino en muchas películas que consiguen traspasar todo eso y decir, mira, esta es la situación, pero yo lo que te estoy contando realmente es esto. Es decir, yo quiero que te des cuenta de esta cuestión, pero piénsala. Es decir, métete de lleno en ese personaje, siente como ese personaje, vive como ese personaje. Acompáñalo. Exactamente, porque lo que yo te estoy intentando transmitir, y esto es una cosa muy importante en las películas, es la evolución propia que tiene ese personaje. Porque ese personaje va a vivir una serie de cosas, va a conectar o va a interrelacionarse con una serie de personas y eso la va a transformar o lo va a transformar. Y en Anora podemos ver eso, ¿no? Una persona que tiene su trabajo, que tiene su situación, y como a través de la relación con otra persona, su contexto y su vida cambia por completo. Y es una película, es un sueño, ¿no? Para ella, que nunca se vio con esa posibilidad de salir de esa situación y cumplir. ¿Qué te dice la película? Al final vuelves a lo que eras. ¿Por qué? Porque es una ensoñación, es un sueño. Es una película. Exactamente, y es una vida irreal para ti. Es una película para ti, lo que estás viviendo en sí es una película dentro de la propia película, porque esto realmente no te va a suceder, ¿no? Entonces cuando llega ella, ¿no? en esa escena del avión, ¿no? Y el otro le dice, es que no te enteras, es que no te das cuenta que te tienes que subir al avión y venirte a Las Vegas porque tenemos que anular el matrimonio, o sea, Sí. no hay más. Entonces, ¡pum!, el chasco otra vez y decir, no, pues entonces ahora tengo que volver a mi rutina, tengo que volver a mi vida que seguramente odiaba, que seguramente odio. Y es un poco el choque con la realidad, ¿no? Y es un poco como transmitir al espectador, ¿ves? Muchas veces la gente tiene una situación determinada que es odiosa y que a nadie le gustaría porque es muy desagradable y la gente siempre lucha e intenta salir, pero siempre vuelve atrás porque no la ayudamos o porque no la apoyamos o porque realmente no se le da la oportunidad de poder vivir una vida mejor. Sí, y ahora que lo mencionas, pues sí, me parece de mucho valor pues como la cinematografía también de Baker pone de pleno que el sueño americano, si bien es algo que está en el imaginario colectivo de todos, Sí, como es que yo quiero lograrlo porque me va a sí, cambiar la vida. sí. Este personaje se ve evocado de frente con enamorarse de un multimillonario que la puede sacar de su vida
pues no indecorosa, pero que está sometida por esta falta de recursos económicos, emocionales, y que nos lleva a un plano en el que pues hay una ilusión amorosa que todos hemos sentido, creo yo. Bueno, eso es un país libre y cada uno puede hacer lo que quiere y bueno, pues si la chica es así, pues es así, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero lo del sueño americano es muy peligroso, ¿no? Porque el sueño americano es propiamente una ensoñación, ¿no? Como un eslogan, ¿no? Que tienen los norteamericanos, de decir, venga, sí, tú puedes, trabaja porque al final siempre vas a conseguir tus sueños y el país y el territorio te va a dar la oportunidad siempre. Y dices, ya, pero eso a lo mejor no es así. Si hiciéramos una encuesta de todos los norteamericanos, pues seguramente muchos hayan cumplido el sueño americano, pero habrá mucha gente que no ha podido cumplir el sueño americano. Evidentemente. Y también es un poco un eslogan para atraer, ¿no? A otras personas, a otros migrantes, ¿no? Y que acudan al país y... Al final es marketing. Sí, totalmente. Sí, tiene que ver con eso. Sí. Bueno, muy bien. No quería dejar pasar también hablar del poder de los personajes que tienen, y la relación que hace Chet Baker con los personajes en la peli, en especial con el personaje Igor, que es como este ruso. Aparte que la película tiene este tinte de inmigrantes también, ¿sabes? Como que Anora es una chica joven, estéticamente bella, con todo el estereotipo de la mujer pues que trabaja en un club de danza sexual y pues se enfrenta contra este villano ruso que lo hemos visto en las películas y más en Hollywood como muy duros, violentos, y de repente se choca con estos rusos que es un poco cómico, como lo mencionabas al inicio, que es, o sea, esto es una película de drama que los primeros 40 minutos nos muestra una escena romántica en donde dos jóvenes se casan en Las Vegas y la pasan fenomenal, pero de repente van unos matones rusos que uno cree que van a ahorcar o van a violentar a alguien, pero es toda una escena cómica donde solo te ríes, y cierra la película con una escena que bueno, también en una de sus entrevistas que le hacían a la protagonista y al director señalaban, o mejor, no daban detalles por querer abrir la conversación a que esta escena sea un poco más discutida o interpretada de otras formas. Sí, bueno, la escena final es la escena insignia, yo creo, de la película, o para mí al menos es la escena insignia de la película, sobre todo en el momento, ya no tanto el final de la propia escena, sino ese momento en el que los dos se miran a la cara y hay un plano contra plano que ellos miran a la propia cámara, así de forma muy, muy subjetiva, y es cuando se transforman los dos, ¿no? Uno se da cuenta de que a lo mejor ha encontrado el amor, ¿no? Que se enamora de ella y dice, jolines, igual ella se está dando cuenta de que yo estoy enamorado de ella, y luego ella también como mira y se da cuenta de que es verdad, de que estaba viviendo un sueño y que pum, ha vuelto a la realidad, y que a lo mejor ha encontrado a una persona fuera de ese sueño que se acerca mucho más a ella y que es mucho más terrenal y mucho más cercana a ella. Y a mí esa escena en la que se produce ese plano contra plano en los dos dentro del coche, y esa transformación de los personajes ahí, que lo ves en su cara, para mí es el momento más, No, sin duda, más bonito de la película, ¿no? Y luego ella ya cómo se derrumba totalmente, ¿no? Después de intentar volver otra vez. Porque esa escena es, vale, si hago esto voy a intentar volver otra vez a esa situación que tenía. Entonces te das cuenta y ella se derrumba y dice, no, si es que no puedo luchar contra algo contra lo que no puedo, porque darme de pared otra vez continuamente, entonces ahí se derrumba y Sí. es muy bonito cómo acaba la película ahí, ¿no? Con los títulos de crédito y se queda el sonido de fondo del interior del coche ahí. Para Claro. mí es el momento cumbre, ¿no? de todo el film. No, y es maravilloso cómo se juntan un montón de circunstancias para que en ese momento, en un espacio tan cerrado como un vehículo, un coche, se dé este momento en el que Igor, por una parte, crea como el guardaespaldas y como el perro rabioso que tenía que controlarla a ella, y ella lo odiaba, le devuelve su anillo de compromiso de no sé cuántos quilates que va a ser representativo para ella, porque estamos hablando de dinero. Sí. Este contexto es... Pero es verdad que Igor durante toda la película siempre se muestra muy cariñoso con ella, ¿no? Sí. Porque cuando ella se mete con otras personas, él como que se ríe, ¿no? Y entonces hace la gracia, se implica mucho más con ella, ¿no? Y al final es lo que a ella le permite estar conectada continuamente con la realidad, ¿no? Es como Igor es la realidad y mi marido no es totalmente el sueño de... Y queda claro cuando en imágenes y en estos momentos de tensión ella está siendo protagonista porque ella es el hilo conductor de la película, Sí. pero en un segundo plano está él y hay estas miradas cómplices de saber de que
él sabe que no va a salir bien, o sea, él sabe que te han utilizado, Sí. él sabe que Él es lo consciente de todo, ¿no? Sí, Y sí. ella es como la subconsciente de estoy viviendo en un sueño, estoy viviendo en un sueño, y él le dice no. Sí, como que, ¿qué estás pensando? Pero es aún más cabrón cuando al final de la película él le devuelve su anillo y ella en forma de agradecimiento utiliza su moneda de cambio que no ha sido otra que entregar su cuerpo, eso es, que no ha sido otra que entregar su cuerpo. Y frente a ese momento, que dices tú, ahí este plano de cara contra cara, y él va a intentar besarla. Ella intenta como aferrarse a ese Sí. sueño continuamente y cuando le entrega el anillo es como, ojo, que cuidado, que tengo el anillo y todavía puedo aferrarme al sueño, pero al final termina derrumbada completamente. No, y es la parte en la que se la realidad bomba yo creo que todos como que rompió algo también, ¿sabes? Sí. Como que es una desilusión, Sí. el amor en el que creía no existió nunca, fue solo una ilusión de querer salir de acá y el sueño americano es una mierda. Sí. Y bueno, eso muy buena, muy buena. Si muy empiezas buena. a destriparla, entonces No, empiezas a buscarle todo el es- sentido, obviamente. Y parte de lo que te decía es que sí que encuentro relevante que, bueno, un director que sea premiado de esta forma y que la academia también reconozca que, bueno, con todo lo que tiene Hollywood, que pueda traer de frente los problemas sociales como las trabajadoras sexuales, los problemas que abordan. En mi país hay un número muy alto de mujeres que trabajan en la industria porno, en la industria sexual, que se ven sometidas a abusos, de tipo laboral, de tipo sexual, porque no está regularizado, y siento que traer la conversación nuevamente al plano de lo social, de poder pensar en estas personas como trabajadoras también, porque siento que es la intención del director, ¿sabes? No con esta película en particular, sino con su filmografía, sentar un precedente y una mirada de lo que hemos pensado, el colectivo ha pensado acerca del trabajo sexual. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, sino que simplemente creo que es importante que la mirada se vuelque hacia allá, ¿no? Porque el cine como representación de las ideas de las personas y como momento para conversar sí que tiene que ser transformador justo para eso, para que nos preguntemos entonces estos problemas nos tocan y nos cuestionemos. Muy bien. Dicho eso, y cerrado un poco el capítulo de Cannes, quisiera hacerte una pregunta enfocada acerca de pues, el marketing y la comunicación en el cine. Que, bueno, como un espectador más podemos decir que las películas tienen una lectura fotográfica, auditiva y pues todo lo que quieras involucrarle allí, pero las películas se hacen con dinero y se hacen para llegarle a un público y un target específico y se hacen llevando a cabo unas estrategias comerciales y de marketing que me gustaría conocer y que me gustaría que nos compartieras. Bueno, al final la industria de Hollywood, ¿no? La industria del cine, de la ilusión, de los sueños y la de... Sobre todo la industria americana siempre ha sido la de generar entretenimiento, ¿no? Desde los parques de atracciones hasta las películas, las series y pasando por todo lo que se les ocurra, ¿no? Y nada, bueno, pues la industria de Hollywood es uno de esos entes, uno de esos mastodontes tremendos con un gran músculo financiero, con mucho dinero detrás, que te permite pues, jugar mucho con los géneros, jugar mucho con actores, actrices, directores, porque todo el mundo quiere formar un poco de ese éxito, ¿no? Que tiene la propia industria americana. Y bueno, aquí en Europa poco a poco vamos también a una industria cinematográfica muy buena, sentada a lo mejor también en países como Francia, ¿no? Que siempre todos los años dan películas también muy buenas. En España, ¿no? Pues ya tenemos directores, Amenábar, Bayona, el propio Almodóvar, que son directores ya de una gran reputación internacional y que han conseguido un poco nominar, pero bueno, formar parte también, ¿no? de esa historia propia del Hollywood y traerla también un poco, acercarnos y ellos también pues, poner su granito de arena para poder también exportar nuestras películas, ¿no? que también son buenas y que se tienen que conocer. La industria asiática también se ha abierto mucho, ¿no? Japón, China, Corea, que también está produciendo muchas películas que son muy buenas y que además, cosa que antes no tenían, pero están teniendo mucho calado internacional. Y eso es bueno, ¿no? De Parásitos, ¿no? Que ganó el Oscar también. Y yo creo que ahora vivimos en una industria muy global
donde se ha visto que cualquier película de cualquier territorio puede optar a mejor película en los Oscars, en los Globos de Oro, en los BAFTA y allá en todos los concursos. Y eso es muy bueno, es muy bonito, porque permite sacar a relucir el arte de muchas personas que quieren dedicarse a esta industria. Dentro de todo esto, pues hay una cosa fundamental que es el marketing y la comunicación. Tú puedes hacer una película, pero si la película no la comunicas, si no la marketingizas, nadie la va a ver, nadie la va a ver. No va a haber nada. Aquí en España sucede mucho que tú vas a ver, ¿no?, todos los nominados a los Goya y tal, y hay películas que dices, ni siquiera sabía que estaba en el cine, ¿no? Y ese es un aspecto que ahora se está intentando un poco mejorar en España y en Europa, porque Europa siempre ha sido un entorno donde se ha vivido mucho de las ayudas públicas. España vive mucho de las ayudas públicas para el cine, y gracias a esas ayudas públicas el cine tiene la oportunidad de estar ahí, porque si no Estados Unidos no nos comería, porque no hay una gran inversión privada aquí en España o en el entorno europeo, y gracias a esas ayudas públicas mucha gente tiene la oportunidad de crear y desarrollar productos cinematográficos. Y bueno, yo creo que ahora hay, pues eso, una burbuja muy efervescente, la llegada también de plataformas como Netflix, ¿no?, que necesitan generar y crear sus propios contenidos para sus catálogos, y eso hace pues, que haya ahora pues, un intento muy grande por producir y desarrollar. Pero como digo, si no tienes marketing, no tienes comunicación, no tienes nada. Y ahora empiezan a haber ayudas también para la distribución y para la comunicación de las películas, porque se han dado cuenta de que están muy bien ayudas para producción, pero también hay que comunicarlas, hay que darlas a conocer, porque no sirve de nada de que tu película sea maravillosa y sea un reflejo de la sociedad representado a través de este personaje. Ya vale, perfecto, eso es maravilloso, pero la gente no lo conoce, y si la gente no lo conoce, la gente no va a ir a verla. Y que detrás de esto pues hay dinero y hay una inversión importante, como tú dices, del sector privado, del sector público, que, bueno, sobre todo cuando es del sector público, estamos hablando de que es una inversión. Estamos hablando de que hay dividendos que hay que generar. En ese orden de ideas, me gustaría que nos contaras acerca de alguna estrategia de marketing en la que hayas estado involucrado, cercana, con alguna película, y nos puedas contar como parte de ese proceso creativo de ir primero a grabarla, como veíamos también los casos en cómo los actores eran reunidos en un close, que iban de entrevistas a un lado, una rueda de medios. Los junkets, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de situaciones que hacen parte de la película y de toda la industria, y que pues me gustaría conocer, y estoy seguro que los oyentes de Genuino Podcast valorarían. A ver, lo primero es decidir si la película se rueda o no se rueda, pero claro, ya no es solo que la película vaya a rodaje o no, se vaya a producir o no. La cuestión es si desde el departamento de marketing ellos consideran que esa película es viable o no. Porque claro, si yo llego y digo, soy Steven Spielberg, pues todo el mundo te va a abrir las puertas y va a decir, qué maravilloso, porque Steven Spielberg por sí solo ya... Toma todo lo que quieras, haz lo que tú quieras. Si viene Peter Jackson o ahora mismo, ¿no?, si viene Sean Baker, pues seguramente todo el mundo le abra las puertas porque claro, está en moda, exactamente, está en moda, está en liza y está de moda en ese momento. Pero producción no es el departamento que va a determinar si esa película es viable o no, va a ser siempre el departamento de marketing. Y por eso es fundamental el departamento de marketing. De hecho, desde el primer momento en el que ya viene alguien con una idea de una película y mira, y el elenco y el cast que te voy a traer es este, y he pensado en este actor y en esta actriz y en este personaje y esto, y la película va a tratar sobre esto y la va a dirigir, no sé cuántas, vale, eso también está maravilloso, pero cuántas películas hay de buenos directores y buenos actores y actrices que luego no son buenas películas, muchísimas. ¿Por qué? Porque al final, desde el punto de vista del interés del público, pues no lo hay, y si no lo hay, no lo va a ver nadie, pero es que tú también tienes que generar ese interés, porque hay películas que no son buenas, pero que se ha generado interés y por lo menos la gente lo ha visto. Aunque luego tenga una mala crítica o la película quede un poco en el olvido, pero por lo menos has cubierto los costos, ¿no?, que te ha llevado a producir. Te ha salvado el pellejo. Claro, si te has gastado 25 o 30 millones de euros en una película o de dólares, pues al final tienes que salvarla por algún lado. Y ahí es donde entra el trabajo fundamental del departamento de marketing. Entonces, lo primero es, vale, tenemos la concepción del proyecto, pero necesitamos la opinión de marketing. Que la opinión del departamento de marketing no siempre va a ser la definitiva, siempre, bueno, pues
Si viene el director o viene el CEO de la empresa y te dice, pues la película se hace, pues bueno, pues la película se hace y luego ya veremos cómo salvamos los papeles. Y en ese momento en el que la película se idea, en el momento en el que tú ya tienes el guión, ya en el guión tú ya estás trabajando en marketing. Porque es fundamental. Porque la financiación del proyecto puede verse determinada por el guión. Es tan sencillo como una escena que tú consideras que va a ser mítica dentro de la película o que va a ser un poco ahí lo más importante que luego se va a marketingizar. Ya, pero es que a lo mejor interviene una marca. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, pues por ejemplo, de James Bond, ¿no? Pues James Bond sale con su Aston Martin. Ya, pero el hecho de que sea Aston Martin significa que Aston Martin por lo menos ya pone los coches. Con lo cual a mí no me va a tocar tener que pagar el alquiler de un Aston Martin o lo que sea. Y no solo eso, que a lo mejor la marca también quiere participar, ¿no? Hacer product placement. Eso significa que la película va a tener inversión publicitaria, por un lado. Si me caen X millones por inversión publicitaria de product placement, oye, pues bienvenido sea, es una forma, ¿no? En la que ya estoy reconvirtiendo esa inversión que estoy haciendo en beneficios para la película. Y eso es muy importante. Por lo tanto, ya en el guión, uno ya está viendo las posibilidades que tiene esa película de empezar a generar. Okay. Y luego en la producción, ya la gente de marketing, la gente sobre todo de publicity y de generación de branded content, ya tiene que estar en la película. ¿Por qué? Pues porque empezamos el rodaje, a lo mejor el rodaje son 2 meses, 3 meses, vale, perfecto, pero los actores están ahí, ya, pero el actor no está todo el día rodando. A lo mejor el actor viene el lunes, está 2 horas por la mañana, luego tiene 4 o 5 horas que no hace nada y luego tiene que volver a rodar por la noche. ¿Qué pasa con esas horas intermedias? El actor está cobrando, utilízalo. No hay mejor momento de utilizarlo en el rodaje, sobre todo si va vestido, ¿no? Porque ya le puedo sacar fotos para la cartelería, puedo hacerle las fotografías porque estoy pensando que dentro de 9 meses podría ser la portada de X revista y entonces ya aprovecho y llamo a la revista para que venga y coja esas fotografías o ya le doy el book fotográfico del actor o de la actriz. Ya estoy generando contenido y todo eso ya es publicidad, en marketing, en comunicación, con lo cual el departamento de publicity ahí ya está trabajando, está generando todo eso. Correcto. Y cuando acaba la película, pues entonces ya empiezan todas esas acciones, ¿no? El tráiler primero, ver un poquito los insights que ha tenido el tráiler, a ver si realmente el tráiler lo está viendo ese target que yo pensaba que iba a ver la película. Bueno, no sé, en el caso de La Sustancia, por ejemplo, ¿no? Que era una película así, terror, ¿no? Un poco cercana al Resplandor y demás. Pues, oye, ¿quién es el target de la película de La Sustancia? Bueno, pues a lo mejor es adultos mayores de o una horquilla de edad entre los 15 no, porque son menores, pero entre los 18 y los 45 años, vale, pero ¿qué gente ha visto el tráiler? Porque a lo mejor descubro que no es esa gente, sino que es otro tipo de perfil. Entonces, claro, mi estrategia de comunicación ya cambia, porque yo pensaba acercarme a jóvenes, universitarios, principalmente hombres que les gusta el terror, no sabemos aguantar, y ahora me estoy dando cuenta de que no, que las mujeres se están sintiendo muy atraídas por la película porque están viendo que la protagoniza Demi Moore y entonces ellas quieren ver de nuevo en acción Demi Moore porque además han empezado a ver los primeros comentarios o las primeras críticas acerca de su actuación, que es maravillosa, que es una película que transgrede, porque entonces, todo eso ya está generando un cúmulo que tienes que estar gestionando continuamente en marketing y comunicación. Entonces, la gente de marketing y comunicación, el productor es el primero que se levanta y el último que se acuesta cuando está el rodaje, pero marketing y comunicación, el departamento de marketing es el primero que empieza y el último que acaba. Porque además la película no se extingue o no caduca, es decir, la película al final tiene diferentes ventanas de explotación, termina en el cine, pero luego saco el formato físico, después del formato físico lo llevo a plataformas de streaming, después de plataformas de streaming lo llevo a televisiones. Entonces, el departamento de marketing está continuamente trabajando y luego dentro de eso pues hay muchos roles, gente se dedica un poquito más a publicity, gente que se dedica dentro de publicity pues a llevar los actores, a lo que comentábamos un poco, ¿no? En las entrevistas, venga, pues hoy ronda de entrevistas, entonces nos meten a todos en un hotel y ahí en el hotel pues reservan toda la planta con las habitaciones y los actores y actrices pues van pasando, ¿no? de jacket en jacket ofreciendo entrevistas. Claro. Es un trabajo muy duro, es un trabajo arduo, muy... no complicado, pero es cansado, pero a la vez te llena como no te
como no te llena otra cosa, porque ir de la mano de Margot Robbie llevándola a los Yankees, además es una persona maravillosa, o comentan que es una persona maravillosa, y llevándola y estando con ella, vamos para aquí, allí y tal, pues eso al final te tiene que llenar al final del día. Por supuesto, por supuesto. Quisiera preguntarte si has tenido la posibilidad de trabajar en alguna de estas producciones, si has tenido alguna experiencia particular que te haya desmitificado alguna idea o que te haya reafirmado alguna idea y que nos puedas compartir. No he trabajado en nada en particular así de forma muy concreta. He estado en algunas grabaciones y en algunos rodajes, pero no he trabajado para las productoras, desarrolladoras o por la parte de marketing. Pero dentro del máster pues sí que tenemos a muchas personas de la industria de Hollywood que han trabajado pues eso, en James Bond, en Spider-Man, en Cerrar el Círculo, ¿no? Por poner así una más actual, y que son gente que está en la industria y que precisamente en el máster pues te cuenta un poco sus experiencias, algunas de las anécdotas, ¿no? que viven, y te quedas sorprendido, ¿no? Porque es un poco como el mundo de Hollywood está ahí, pero ellos lo traen aquí, ¿no? Y entonces te cuentan sus experiencias y te das... Yo creo que para los alumnos es muy interesante porque se dan cuenta que una persona, como es el propio director del máster, Antonio Jiménez Palazón, que vive en Murcia, de repente pues llega a convertirse en vicepresidente de marketing global de Sony Pictures y te cuenta todas esas cosas, y es una persona pues, como tú, como yo, que tenía un sueño y que ha ido dando esos pasitos hasta cumplir el sueño, y como él, otras muchas personas que también participan en el máster y que empezaron así, que empezaron de lo más bajo en la industria, pero esa ilusión y esa motivación que tenían les fue llevando a alcanzar puestos directivos y a gestionar todo este tipo de cosas que te las cuentan y te quedas embobado escuchándolos, ¿no? Porque te gustaría estar ahí. De acuerdo, por supuesto. Pues, ¿quién no? ¿Quién no? Imagínate, como que, por supuesto que pues Hollywood y sí que comparto contigo que el cine estadounidense pues es una industria de entretenimiento, pero que al final hay un montón de ideas que confluyen y que son atractivas. Entonces, dicho eso, sí que creo que tener una experiencia cercana a cómo se producen estas grandes obras que luego vemos en televisión, en internet, son de dominio público, pues se hace interesante. Y sí que he visto pues esa cercanía y ese conocimiento cuando hemos tenido la clase y cuando hemos conversado, que es evidente que, pues, que te has acercado a este tipo de personas y que has aprendido un montón de ellos. Y bien, pues también quisiera consultarte acerca de pues, el cine español. En este caso, pues tú siendo local, quisiera consultarte alguna de las referencias que sientes que de esta parte de Europa y en especial de España son importantes por destacar. Bueno, yo creo que el cine español todavía tiene que explotar aún más de lo que está. Creo que se hacen muy buenas películas en España. Lo que pasa es que creo que también caemos siempre en el, no sé si en llamarlo prejuicio, pero siempre caemos en el mismo tipo de películas, ¿no? Que son pues, comedias españolas de situaciones típicas que cualquiera puede vivir. Y la tendencia es un poco a asemejar el cine español a ese tipo de contenidos y no realmente a los contenidos muy interesantes de películas muy buenas que se hacen en España y que son galardonadas y que son premiadas, pero como siempre, que la gente no conoce. Yo creo que ese es el gran problema siempre, que la gente, cuando tú no le estás diciendo, oye, pues, no sé, una película como Las Niñas, ¿no? Que ganó hace un par de años el Goya Mejor Película, es una película maravillosa, pero yo pregunto a la gente de mi entorno que no la conoce. Pues si le pregunto a alguien de mi departamento de comunicación, pues sí que la conoce, pero hay mucha gente que no ha visto la película. Y para mí no ver esa película, me parece algo tan fundamental como ver uno de los grandes clásicos del cine americano. Es decir, es una película que tienes que ver, que está hecha aquí, que está en España, con un cariño determinado, haciendo una propuesta, además, muy local, y no ver ese tipo de película pues, es sorprendente, ¿no? Pero como digo, siempre creo que es un problema de comunicación y de marketing, porque desgraciadamente pues, las películas en España no tienen tampoco mucho presupuesto para poder invertir en eso, porque no van a recibir un retorno de la inversión muy grande en ese sentido. Pero creo que se hace muy buen cine amateur aquí en España, y creo que tenemos mucha proyección, pero nos falta todavía un poco
el soltarnos más, ¿no? Y el atrevernos con determinadas temáticas y sobre todo con determinados géneros que todavía no han sido explotados. A mí, yo te voy a ser sincero en este punto, Juan. Yo vi una película muy joven de cine español que me voló la cabeza y como que me hizo replantearme muchas cosas del terror. Se llama Tesis. Sí. La película. ¿La has visto? Sí, sí, sí. O sea, ese tráiler, o sea, esa película me ha volado la cabeza desde que la vi. O sea, como que tuve mucho más interés en el cine español Y fue un proyecto universitario, fíjate. no sabía. Sí, 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 fue su trabajo fin de carrera. Ah, sí, Sí, la sí, peli. sí, sí. No, me pareció una cosa muy bien dirigida, muy bien O actuada. también Spielberg, la lista de Schindler, fue su trabajo fin de máster. Es que hay genios, Claro. ¿no? Hay genios de genios. Pero Tesis es una maravillosa película y, por ejemplo, es un género que no se ha explotado mucho en España, ¿no? Y te das cuenta que cuando alguien lo trata y lo trata muy bien, la película puede tener éxito, ¿no? Y puede tener impacto en la sociedad. Así es. Creo que, pues, Tesis para las personas que no lo han visto, no lo han escuchado, los invitamos a escucharlo, al igual que Anora, que ha sido, ya lo hemos dicho, la película. Todo el cine, hay que ver todo el cine que se pueda. Hay que ver comercial, no cine, comercial. música, todo. Hay que ser sensibles a todo este tipo de... Teatro, todo, porque es que al final cualquier tipo de producto de entretenimiento es súper interesante y siempre te va a dar algo, siempre vas a conectar con algo de lo que te están transmitiendo. Desde una obra de teatro mucho más simple y mucho más clásica a un monólogo, ¿no? Que siempre te viene. Entonces, tenéis que ver cine, tenéis que escuchar música, tenéis que ver teatro y aprender de todas las artes. Gracias. ¿Qué me dices, Dari? Hablen de videojuegos. Ah, bien. Bueno, muy bien. Y para continuar, quisiera hacerte una pregunta acerca de, pues, ya hablamos un poco de cine, ya hablamos un poco de marketing. Quisiera tocar el episodio de los videojuegos, que sé que también, pues, tu tesis doctoral ha ido por el tema de cómo los videojuegos nos ayudan a adaptarnos a las nuevas tecnologías. Entonces quisiera que me contaras un poco más acerca de esa investigación y de qué hallazgos has encontrado. Bueno, mi línea de investigación son principalmente los videojuegos, aunque en realidad investigo un poco todo lo que tiene que ver un poco con el audiovisual y cómo el audiovisual se relaciona o qué impacto tiene en la sociedad, pero es verdad que en los videojuegos me he centrado mucho más porque mi tesis va sobre videojuegos. Y bueno, de todo lo que he investigado hay cosas muy interesantes. Quizás lo que a mí personalmente me ha sorprendido y que siempre cuento en clase a los alumnos es una investigación que hice junto a Jorge Peña, que es un profesor de la Universidad de California en Sacramento, en Davis, y es una investigación en la que tuvimos dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, y lo que hicimos fue poner al grupo experimental a jugar a un juego, a un videojuego que se llama Papers, Please, que también aprovecho para invitar a la gente a que juegue porque es muy interesante. Y es un juego en el que tú ejerces en un país que se llama Stoska, que es como si fuera la antigua república comunista de Rusia, ¿no? Ajá. Y es un juego en el que tú ejerces en un puesto aduanero. Entonces hay una cola de personas que quieren entrar a tu país y tú tienes que determinar si les dejas pasar o no les dejas pasar. Claro, tienes una reglamentación, unas normas y en base a eso pues decides, ¿no? Si la persona pasa o no. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger a una muestra de estudiantes universitarios de diferentes procedencias. Unos que tenían herencia muy americana, ya bisabuelos, tatarabuelos americanos. Había gente también de procedencia asiática, que sus padres habían emigrado a Estados Unidos y ellos ya habían nacido en Estados Unidos. Gente también latinoamericana. Un poco de todo, ¿vale? De todos los ángulos, de todos los puntos de vista antropológicos posibles. Y entonces lo que hicimos a la gente fue preguntarle inicialmente cuál era su predisposición a ayudar a las personas inmigrantes, cuál era su predisposición política, un poco que nos contaran. Todo eso estaba camuflado entre otro tipo de cuestiones que también les hacíamos. Y les hacíamos esa entrevista y los poníamos a jugar. A la semana les pasábamos la encuesta y los volvíamos a poner a jugar este juego. Y a la tercera semana volvían a venir, les pasábamos las encuestas y ese juego. Lo que estábamos intentando medir era la evolución de las personas y el impacto que ese videojuego estaba teniendo sobre ellas y sobre la percepción de la inmigración.
que realmente no es una inmigración, porque tú eres un puesto aduanero y simplemente pues tienes que revisar si la documentación pues, es correcta o no. ¿Qué pasa? Que el juego te pone muchos compromisos, que son compromisos de la vida real. Tipo, llega una persona, se salta el paso aduanero y entonces comete un acto terrorista. Pues entonces eres responsable y entonces las medidas de seguridad son más severas. Una persona que te dice, oye mira, quiero pasar, mi documentación está bien, pero detrás viene mi mujer. Bueno, entonces tú lo dejas pasar porque su documentación es correcta, detrás viene la mujer, te entrega su ticket en el juego y entonces de repente ves que el ticket está caducado. Entonces por normativa no puedes dejarla pasar, pero ahí entra ya el factor humano. El factor, ya, pero es que ha pasado su hombre, están buscando una vida mejor. ¿Qué haces? ¿No? De hecho, ayer precisamente puse esto en clase y la alumna dijo, la tengo que dejar pasar, no la puedo dejar pasar. Entonces la deja pasar y le llega una amonestación del Ministerio de Admisiones de Astorga. Oye, has dejado pasar a una persona que no cumplía con la documentación, no sé qué. Claro, esto a la vez tiene una repercusión en ti, porque tú tienes que cuidar de tu familia. Es decir, a tu familia le han dado un piso en un edificio como funcionario que eres de ese país y tu mujer, tu hijo, tu suegro y tu tío que viven contigo dependen de tu trabajo. Entonces, si te dan amonestaciones, esa amonestación va a tu sueldo, va a tu salario. Repercute en tu salario. Tienes menos salario y tú tienes que pagar la calefacción, los medicamentos, el agua. Entonces, es continuamente el dilema moral y ético de yo tengo que hacer mi trabajo, pero hay gente que lo está pasando muy mal y que está buscando una vida mejor. Y que son buenas personas. ¿Y cómo lidiar con eso? Exactamente. Y entonces descubrimos lo que mi compañero de investigación determinó el efecto Trump. Que el efecto Trump es, claro, cuando estás hablando mucho de una cosa, diciendo vamos a poner los muros más altos porque la inmigración es muy mala, porque van a venir a quitarnos el trabajo, la gente reacciona positivamente a eso. Se piensa que eso es verdad y en este caso pues actúa en consecuencia de eso. Nos pasó eso. Que mucha de esta gente, incluso a lo mejor de tener procedencia o herencia latinoamericana, asiática o puramente americana, descendía el nivel de ayuda que ofrecía a esas personas, por ese tipo de condicionantes y por ese tipo de contexto que se daba. Luego lo hicimos aquí en España y fue diferente, no hubo tanto descenso en la posibilidad de ayudar a personas que vinieran a este país, cosa que también me ocasionó un poco de expectación porque en España justo en esos momentos que hicimos la investigación estábamos viendo todo el proceso nacionalista de Cataluña, todo el tema también de Podemos o Vox como partidos también alternativa al poder que siempre habían ejercido Partido Socialista y Partido Popular y bueno, y era una situación política también extraña y me sorprendió que en España sin embargo sí que se mantuviera un poquito más el nivel de ayuda a las personas inmigrantes. Entonces te das cuenta, ¿no?, cómo los videojuegos pueden tener ese impacto y calar tanto en las personas como para algo que es totalmente virtual, tener impacto en tu vida real, ¿no? No, pues es que creo que todos hemos sido el niño que ha tenido San Andreas y ha intentado tener un helicóptero o conducir un carro o fumar o hacer cualquier tipo de cosas que te permite la virtualidad, pero ahora traído este ejercicio práctico que tú señalas, pues es interesante saber, pues vernos en este momento de decisor y traído a colación pues con problemáticas sociales como la inmigración, como las situaciones de la vida real, pues es magistroso. Sí. Luego esto tiene mucho impacto también en las sociedades, ¿no?, los videojuegos propiamente. En Estados Unidos, desgraciadamente, muchas veces cuando acude a algún tipo de acto terrorista, ¿no?, de terrorismo en los colegios o algo así, siempre lo aluden como es un chico que juega mucho a videojuegos. Mucha gente juega a videojuegos y no tiene ese tipo de actos. Es decir, simplemente que ahí hay algo psicológico que esa persona pues lleva desde hace muchos años y le hace estar. Pero el videojuego, y se ha demostrado con muchas investigaciones, no es el causante de todo este tipo de situaciones terroristas, ni mucho menos. De hecho, la UCAM tiene un departamento de eSport, ¿no? Sí. Hay todo un departamento de... Tenemos un equipo de eSports que juega en la primera liga aquí en España, que son muy buenos, porque además es un trabajo muy arduo el que hace todo el equipo directivo y los propios jugadores, porque
al final tu capacidad económica o tu capacidad de financiación no es como la de los grandes clubs. Entonces somos como ese club académico que siempre está intentando ahí superarse a sí mismo, ¿no? Y siempre luchar contra los grandes. Y yo creo que desde el equipo de eSports hacen un trabajo impecable. Los jugadores a veces ganan partidos de esos que dicen, madre mía, como si fuera la final de la Champions League, ¿no? Y gana 10-0, ¿no? Al mejor equipo del mundo. Y se está haciendo un trabajo muy grande, muy bueno, y además están teniendo mucho impacto, que es lo que se espera. Y una cosa que siempre hace la UCAN y creo que hace maravillosamente bien, que es becar a este tipo de deportistas, ¿no? Y que puedan compaginar esa ilusión y esa pasión por la profesionalización de los videojuegos, que es algo que hoy en día pues ya está muy asumido, y compartir esa profesionalidad con los estudios. Bueno, pues sumado a eso, y no es cuño porque la boca no nos está pagando pauta, pero sí decir que la Universidad del Deporte, o como la lectura que yo he tenido en la universidad, es que va muy con la agenda de apoyar a los deportistas, y pues todo como su programa académico va ligado a la práctica y a la actividad física, su infraestructura, como por lo menos el gimnasio o el centro de alto rendimiento que tiene, es algo pues de admirar. Pero igual que vemos cine, tenemos que hacer deporte. O sea, Sí, es que es complementario. Mientras que me veo una peli y luego voy trotando una hora. Yo soy muy dado, ¿no? Hacer deporte y estar viendo siempre algo en la televisión, ¿no? Yo creo que mucha gente lo hace, ¿no? O escuchar la radio, O escuchar podcast. música, o escuchar este podcast, por supuesto, mientras haces ahí unas pesas también. Claro, eso es un ejercicio que yo hago. Me pongo mi podcast y me pongo a levantar pesas y hay mucha gente que trabaja también, ¿no? Escuchando podcast y todo eso. Es que el formato es maravilloso, porque el formato te acompaña y pues Genuino Podcast hace parte justo de sembrar una conversación colectiva. Esto es parte de una idea que persigue el hecho de no estar solo, de hacer parte de algo más, de algo colectivo, de una conversación que nos acompañe. Como decíamos, y particular que lo señalé, como lo decíamos con la película Anora, que es como hacer parte de estar involucrado y no solamente ser espectador. Eso es lo que persigue también el formato podcast, que tú pues estás cocinando y te escuchas el resumen de Anora. Vas a casa, vas conduciendo, escuchas también tu podcast, o te informas o te entretienes, porque al igual que el cine, que las artes y que la música, esto es entretenimiento. Exacto, eso es. Y esto es escucharme y escucharte y escucharnos sobre las ideas que nos persiguen y que nos habitan acerca de lo que vemos y lo que nos gusta. En este caso el marketing, la comunicación, el entretenimiento. Sí, de hecho los podcasts empiezan a ser algo que forma parte siempre de las acciones de comunicación o de marketing de cualquier película o de cualquier artista musical o de cualquier videojuego, ¿no? El hecho de poder estar hablando y conversar sobre aspectos, es que al final acercas a la gente a ese tipo de contenidos. Hay mucha gente que tiene información pues, sobre cualquier tipo de cosa o de aspecto, y el hecho de poder facilitarles esa información y hacérsela llegar, al final también a la gente se lo hace mucho más entretenido, ¿no? Que estar leyendo un periódico online o un reportaje o algo así, que hay que leer e informarse de todo. Pero es verdad que el formato podcast ahora está tomando, ¿no? Una dimensión muy importante, porque yo creo que la gente se siente muy acompañada, como tú decías, ¿no? Y al final es un formato muy entretenido, que te lo pasa bien, que te divierte, y es como si el espectador estuviera aquí, ¿no? Con nosotros y formara parte también de esta conversación. Eso es. Una palabra que he aprendido en mi instancia aquí en España y que me parece súper clave del lenguaje, que resume un montón de cosas que uno podría decir con otras palabras, es eso es. O sea, ¿sabes? Como que es un cierre épico. Eso es. Me encanta, me encanta. Muy bien, Juan, hasta el momento ha sido una charla muy amena. Quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio, por creer en Genuino Podcast, por también plantear tus ideas, porque sí que este es un espacio es un reflector de ideas, y has podido plasmar las tuyas, y a partir de ahora pues van a ser ideas del público y las personas que nos consumen. Entonces agradecerte, y pues si quieres sumar algo más, un comentario final acerca de este ejercicio de podcast que hemos llevado. Nada, yo creo que la conclusión es, en primer lugar, agradecerte que me haya invitado a estar aquí y poder dirigirnos a todas las personas que nos escuchen y que nos vean, y que vean cine, que escuchen música, que vayan a conciertos, que vayan al teatro, que jueguen a videojuegos,
que se diviertan, que se entretengan y que lo pasen bien, y que comenten y que lo compartan también con la gente para que al final su experiencia llegue a otras personas y el mundo del arte en general pues tenga la repercusión que debe tener en la vida de todos. Bueno, Juan, muchas gracias. Esto fue Genuino Podcast, episodio 7. Por favor, síganos en @genuino en Spotify. También me pueden seguir en Instagram como @tabovega10. Y pues vamos a estar colgando todos los cortos de este maravilloso capítulo que hemos llevado a cabo con Juan. Y también pueden pues consultar en Spotify todos los capítulos previos que hablan acerca de cine, amor, fotografía y todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento y el arte. Muchas gracias, Juan, y con esto nos despedimos. A vosotros un placer.